Hola chicos, cordial saludo, espero estén muy bien. El tema que nosotros estamos trabajando, como ustedes ya saben, es el renacimiento, el despertar de la razón, el nacimiento de la ciencia moderna y de los modelos sociales y políticos que se mantienen hasta la actualidad, de hecho. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con esto. Ustedes recordarán esta línea de tiempo que nosotros trabajamos en clase, en la cual aparecen varios de los autores y eventos más importantes de la época, haciendo énfasis en lo que hemos dicho en clase, la relación que hay entre el pensamiento y la sociedad, entre los eventos históricos que determinan una época y el pensamiento de esa época, y asimismo también cómo ese pensamiento tiene consecuencias en el mundo y en cómo se va a desarrollar la historia. Por eso nuestra línea de tiempo tiene varios de los pensadores y de los eventos históricos más importantes pues, de este momento. Pero antes de comenzar a analizar cada uno de ellos, recordemos que la filosofía tradicionalmente determina que el fin de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento se da con el nacimiento de Nicolás de Cusa, y el fin del Renacimiento y el comienzo propiamente dicho de la filosofía moderna se da con la muerte de Giordano Bruno. Esto es diferente a como lo considera nuevamente la historiografía tradicional o las sociales, que consideran que la Edad Media se termina con la caída de Constantinopla, una fecha que tenemos acá, pero de la cual nos vamos a referir más adelante. Antes de eso, hablemos un poco de esos dos filósofos, de Nicolás de Cusa y de Giordano Bruno, porque se consideran que son el comienzo y el final del Renacimiento. Recordemos, pues, claro, en primer lugar, además que son convenientemente la fecha 1400 y la de 1600, 200 años exactamente. Recordemos pues que Nicolás de Cusa tenía un pensamiento particular llamado la docta ignorancia. Él consideraba que si la verdad, si Dios es la verdad del mundo, porque Dios es aquel que creó todo, Dios tiene también que serlo todo, por lo tanto tiene que ser la unión de cosas distintas. Eso significa que nosotros no podríamos describir ni siquiera a Dios, nosotros no podemos pensar o considerar a Dios. Nicolás de Cusa va a tener gran influencia de la filosofía neoplatónica, que para su época va a volver a resurgir, porque esos textos se habían perdido durante mucho tiempo. Se considera también, por lo tanto, que es uno de los filósofos que va a tener una influencia antigua, por lo tanto, algo de lo que va a tener mucho el Renacimiento. Además de eso, pues Nicolás de Cusa con este pensamiento va a concluir que si nosotros no podemos alcanzar lo que es Dios, la verdad de Dios, nosotros sin embargo no tenemos que renunciar a la búsqueda de la verdad. De ahí viene la parte de la docta ignorancia. Tenemos que buscarlo a través de las matemáticas. Las matemáticas nos muestran aquello que es simetría en lo que es diferente, aquello que es unidad. Por lo tanto, pone las bases para un pensamiento matemático del mundo en parte, y además él llega a la conclusión de que si Dios es indescriptible y por lo tanto también infinito, no lo podemos limitar o poner en un cierto lugar, el universo también tendría que ser infinito. El universo también tendría que ser como Dios en este sentido, tener infinidad de posibilidades y infinidad en su espacio, en sus determinaciones. De esta forma, Nicolás de Cusa comienza o abre una forma de pensamiento que va a influenciar a varios de los filósofos y pensadores que tenemos aquí adelante, incluyendo a Giordano Bruno. Giordano Bruno va a morir en la hoguera por la Inquisición, que lo considera un hereje y una persona que está atacando a la fe. Nosotros leímos de hecho el poema que Giordano Bruno le dedica a sus ejecutores, y les dice cómo él va a entrar al fuego sin miedo, porque él sabe que en el futuro la humanidad va a reconocer su valor y va a colocar una estatua donde él murió. Y vemos esto como una confianza en la razón, como una fe, una nueva fundada fe en la humanidad y en el futuro y el progreso de la humanidad. Y ese amor es algo muy propiamente moderno, por decirlo así, es algo muy particular del proyecto de la modernidad. Además de eso, Giordano Bruno es también conocido por proponer que hay varios mundos. Ahí es el primero en pensar que el Sol no es además de un astro, es una estrella como las otras que hay en el resto del universo, y que en ese resto de estrellas que hay en el universo también pueden existir otros planetas como el nuestro, y que en esos planetas incluso puede existir inteligencia como la nuestra.
Él considera que pueden haber otros seres, muy parecido a un argumento como el de Nicolás de Cusa, que Dios no se limitaría solo a crear algo siendo él mismo algo infinito. Lo mismo pasaría con el universo. Esta propuesta, como ustedes ven, no es muy bien recibida por las doctrinas de autoridades de la iglesia de esa época, por lo tanto deciden quemarlo en la Plaza de las Flores en Roma. Teniendo en cuenta que la iglesia en este momento consideraba que el universo era finito y era una creación hecha por Dios, en la cual el planeta Tierra y el hombre ocupaban un punto central, o sea, estaban en la mitad, en el medio de todo el universo. Por supuesto, si uno cree que el universo es infinito, pues en el infinito no hay un punto medio, no hay un punto central en el cual podría estar el planeta Tierra. Por lo tanto, de una u otra manera, es postular un modelo diferente al geocéntrico como se planteaba anteriormente. Veremos que geocéntrico significa exactamente eso, en que el planeta Tierra está en la mitad, está en el centro del universo. Ahora analizar cada una de las fechas y de los autores o pensadores que tenemos en nuestra línea de tiempo. Vamos a comenzar por lo que habíamos mencionado anteriormente, por la caída de Constantinopla, o la caída del Imperio Bizantino o el Imperio Romano Oriental en 1453. Para mostrarles la importancia de este evento no solo en la historia, sino también para el pensamiento y para la filosofía, vamos a ver un mapa de las rutas comerciales de la antigüedad, en el cual nos vamos a percatar que Constantinopla, antes conocida como Estambul, era el punto de encuentro entre Occidente y Oriente. No solo en términos comerciales, sino también en términos culturales, pues el Imperio Bizantino conservó como su lengua común y su lengua culta el griego. Por lo tanto, también conservaron mucho el conocimiento que había de los filósofos de la antigüedad y que ellos recibían también de Oriente. Por el otro lado, el resto de Europa fue el latín como su lengua culta o su lengua docta, lo que significa que todo el conocimiento que ellos tenían de los filósofos de la antigüedad eran o traducciones o interpretaciones que se hacían de los mismos, lo que pues limitaba bastante el rango que ellos podían alcanzar en su interpretación. Cuando el Imperio Otomano o el Imperio Turco invaden Constantinopla y el Imperio Bizantino cae, dos cosas pasan de importancia. La primera es que esa ruta comercial que había abastecido a Europa de bienes durante 1000 años, pues se cae, no está. Por lo tanto, muchas personas deciden buscar nuevas rutas comerciales a través de la navegación hasta la India, lo que en primer lugar va a impulsar el comercio. Y en segundo lugar va a ser, como ustedes saben, que en 1492 se descubra América por Cristóbal Colón, que estaba buscando precisamente eso, una ruta hacia la India. Por el otro lado, la otra consecuencia que trajo la caída del Imperio Bizantino es que muchos de los pensadores o filósofos que vivían en esta zona decidieron migrar a Europa buscando paz y estabilidad, no solo de la guerra con los otomanos, sino también de las cruzadas que habían devastado durante 4 siglos el Imperio Bizantino. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que este proceso es algo que ya venía pasando poco a poco anteriormente, pero que se agudizó cuando pues definitivamente cayó el imperio. Estas personas que estaban huyendo de la guerra y de los conflictos decidieron establecerse en los nuevos puertos que estaban floreciendo en Europa, que podían comerciar con lugares de África y podían obtener otros bienes. Esos puertos estaban ubicados en su mayoría en Italia, lo que va a explicar que unos cuantos años después, en 1459, se vaya a fundar la Escuela Florentina de Estudios Platónicos, gracias al mecenazgo de la familia Medici. Así, los pensadores de esta escuela se dedicaron a buscar textos antiguos y traducirlos del griego al latín para poderlos contrastar con el modelo de pensamiento que había en la época. Esto con el objetivo de replantearse también la interpretación que se hacía de la posición del hombre con respecto a Dios y al mundo, a su creación, porque en el medioevo se consideraba que la vida del hombre en la tierra era solo un paso para la eternidad. Por lo tanto, esta vida era un espejismo, era una nada.
pero más que eso era algo despreciable, era algo que se veía con desdén, porque esta vida era solo la redención del pecado de la carne, era casi un error, por lo tanto el valor solo recaía era en la vida después de la muerte. Estos filósofos inspirados en Platón, los pensadores de la escuela florentina, buscaron demostrar que el hombre tenía una dignidad gracias a su conexión divina. De hecho, había algo en él que también tenía valor gracias a que este mundo era una expresión también de esa divinidad, pero asimismo ellos tenían un valor reconocido como el de Dios, eran algo que era pues, una parte de ellos, ¿no? Su parte que es el alma, ¿no? Por otro lado, digamos, Pietro Pomponazzi mantenía la postura de Aristóteles, que el alma era algo mortal. Sin embargo, él decía que no por eso se perdía dignidad o se perdía valor. El hombre en ese sentido tenía un valor en su vida misma, no porque se le garantizara nada después. A todo este movimiento se le conoce como el humanismo, la corriente que busca darle valor al hombre, por lo menos con respecto como está interpretada en esta época, por supuesto. También en esta época se replanteó la relación de Dios con el hombre en términos de la fe, de cómo se tenía que creer y cómo eso se tenía que ver reflejado en una institución o en una doctrina o creencia oficial. Pues los eventos que ya mencionamos anteriormente, la caída de Constantinopla, el descubrimiento de América, habían puesto dudas sobre lo que se venía enseñando en la iglesia durante siglos. Pero más que esto, la publicación, gracias a la invención de la imprenta de la Biblia de Gutenberg, cambió la relación como los creyentes se relacionaban con la fe y con la iglesia. Pues, como se había dicho anteriormente, la iglesia manejaba el latín como su lengua oficial. Para leer la Biblia en la Edad Media se necesitaba saber latín, y más que eso se necesitaba tener una Biblia, que era muy difícil, pues se requería un escriba y un trabajo para poder copiar todo el contenido de una Biblia a otra. Con la invención de la imprenta, esto no era necesario. Además, la Biblia se publicó por primera vez en lo que se conoce como una lengua vernácula, en alemán, en una lengua en la cual todos podían comprender las palabras de Dios. Esto que implicaba que los curas o pues las personas encargadas de la interpretación de la palabra de Dios quedaban efectivamente sin poder sobre las personas que creían, pues, o sea, ellos ya no podían juzgar a nadie creyendo que interpretaban a Dios. Esto tuvo un gran impacto sobre todo en una doctrina que mantenía la iglesia en este momento, que se llamaban las indulgencias, algo sobre lo cual Martín Lutero estaba totalmente en contra. ¿Qué eran las indulgencias? Eran la capacidad de los creyentes de poder pagar para poder lavarse sus pecados, esencialmente pagar para comprar el cielo, comprar un espacio en el cielo. Martín Lutero, basado en lo que decíamos, consideraba que nadie podía determinar si podía entrar alguien al cielo o no, más que Dios. Solo él podía conocer eso, y eso solo podía ser transmitido a través de Dios y la persona que estaba siendo juzgada. No era necesario un intermediario que viniera a explicar esas palabras. Eso tuvo, como pueden ver, un impacto gigantesco en cómo la iglesia interpretaba sus creencias y cómo manejaba muchas de sus formas de institución. La reforma llevó a que muchos países se alejaran de la iglesia de Roma como una forma de autoridad, o por lo tanto se abrió también la posibilidad de que hubieran nuevos pensamientos alejados del pensamiento de la iglesia. Esto fue verdadero en algunos países, pero no en otros.
¿Cuáles países esto sí fue verdadero? Principalmente vamos a ver que es Inglaterra uno de los primeros países en separarse del poder de la Iglesia, pues en 1530 Ricardo VIII va a separarse de ellos para poder también separarse de su esposa y va a crear la Iglesia Anglicana, que poco a poco va a ir tomando muchas características de las ideas protestantes. ¿Esto qué va a hacer? Poco a poco estas diferencias de ideas en la religión van a llevar a conflictos y a guerras en toda Europa, lo que va a traer otras consecuencias para lo que la gente consideraba era por lo menos la verdad del mundo. Pero antes de entrar en esto, nos damos cuenta que esto ha traído pues consecuencias en la forma en cómo las personas se relacionan entre sí y cómo entienden esa relación, o sea, cómo conciben la política, cómo creen que la historia se desarrolla eventualmente entre las mismas personas. Pues hemos visto que el desarrollo del humanismo, la idea de que el hombre tiene un valor, ha hecho también que nazca la idea de que el hombre tiene control de su propio destino, que él es el mismo el que ha hecho las cosas y que él es el que en últimas también determina la política y el destino del mundo. Es por esto que nace una nueva idea en contraste como la era en el pasado. En el medioevo se concebía pues que la historia la hacía Dios y que solo se debía tener la mejor intención y era Dios el que determinaba de una u otra manera si eso se hacía en la historia o no. Ahora se va a interpretar que es el hombre y sus deseos y sus estrategias y su pensamiento los que van a determinar su destino y la fortuna que va a tener en el mundo. En esto viene Nicolás Maquiavelo y el Príncipe, la fundación de una nueva idea o concepto de la ciencia política, el estudio realista de las interrelaciones de los hombres. De esta forma, Maquiavelo consideraba que el hombre era solo bondadoso o altruista cuando le era necesario, cuando se le obligaba. De otra forma, era una persona egoísta y ambiciosa. De esta forma, los líderes y el príncipe tenían que actuar de esta manera, teniendo en cuenta que el mundo iba a ser así. Por lo tanto, para este análisis, la crueldad de hecho es una virtud incluso para el líder que al aplicarla sabe mantener el orden y mantener de una u otra manera el estatus del Estado. Otros pensadores como Jean Bodin o Hugo Grotius van a hacer un examen más específico de las relaciones comerciales que tienen los países en esta época y desarrollar un pensamiento sobre el derecho unitario que tienen que desarrollar estos países para poder comerciar. Algo más parecido a las ciencias políticas actuales, por decirlo así. Por otro lado tenemos a Thomas Hobbes, que es incluso más interesante. Él plantea una estructura de pensamiento para poder entender el organismo social, o sea, cómo de hecho se desarrolla o los fundamentos y los principios del desarrollo del Estado. Esto lo hace de hecho basado o teniendo principios empiristas, por lo cual vamos a analizar y vamos a hablar más de él tal vez en el siguiente capítulo. Habían otros pensadores que estaban al lado contrario de este postulado o de esta interpretación. En vez de intentar hacer una descripción exacta de cómo los hombres se relacionaban, ellos daban un modelo ideal de cómo debía ser o cómo podría ser mejor un mundo. Pues de ahí viene pues la palabra utopía, un mundo sin lugar, algo que no se puede encontrar aquí en la Tierra, pero que debería ser el modelo a lo que nosotros deberíamos querer llegar. Los dos primeros autores, Tomás Moro y Campanella, proponen un mundo sin propiedades, sin dinero, y además de eso consideran que debe haber una moral basada en una sola religión, que todos debemos tener por lo menos algo de espiritualidad para mantener eso. Sin embargo, por el otro lado, Francis Bacon postula un mundo basado en la técnica y en el conocimiento, en una sociedad que está regida por un sistema aristocrático, en cierto sentido, por una casta, una clase que se dedica al avance técnico y tecnológico de la sociedad, llamada la Casa de Salomón. Esta se dedicaría al progreso continuo de la humanidad y de la sociedad a la cual está a cargo.
Así, de esta forma, en su propuesta también de un nuevo mundo está la propuesta de una nueva ciencia, o sea, una nueva forma de interpretar el mundo y de poder tener conocimiento y poder tener poder. Él en su Novum Organum plantea que van a ser los principios empiristas de la inducción los que van a permitir desarrollar conocimientos certeros sobre el mundo, y por lo tanto el conocimiento solo sería aquello que me permite tener poder o dominio sobre el mundo. Aquello que me permite comprobar de una u otra manera esa ley es aquello que me permite modificar el mundo de cierta manera y hacerlo de forma reiterativa. Es por eso que consideramos a Francis Bacon como un pensador epistemológico, porque se replanteaba las bases lógicas con las que se intentaba construir conocimiento desde la antigüedad. Pues Organum es el método o el modelo que de hecho se utilizaba en el medioevo para intentar producir conocimiento. Era basado en unas verdades generales o universales, desde las cuales se deducían verdades particulares, en algo que Aristóteles conocía como silogismos. Esta época, el Renacimiento, va a intentar plantear o proponer un modelo distinto de interpretación de la verdad, por lo tanto también una forma distinta de acercarse a la naturaleza para obtener verdades y leyes. Por eso es que van a ser también un nuevo modelo de física que vamos a analizar más adelante con los pensadores mecanicistas. Pero por ahora vamos a referirnos al otro pensador que reconocemos como epistemológico en nuestra línea de tiempo, sería Michel de Montaigne. Este es un pensador escéptico, como ustedes sabrán, entonces significa que es una persona que considera que no hay una verdad universal, o por lo menos no hay una verdad en la cual todos podamos estar de acuerdo. Por lo tanto, él va a desarrollar un nuevo género literario que va a ser conocido como los ensayos. Un ensayo de su punto de vista, de su perspectiva sobre el mundo, algo que va a influenciar de sobremanera a Descartes, que va a tomar esto como un punto de partida de su filosofía para buscar una verdad que pueda sobrevivir a este reto escéptico, que pueda de hecho soportar cualquier tipo de duda y pueda por lo tanto establecerse como una verdad universal. Dicho esto, como veníamos trabajando, dijimos anteriormente, los pensadores mecanicistas intentaron alejarse del modelo aristotélico de la interpretación del mundo y del universo. Aristóteles consideraba que el universo se dividía en dos, uno supralunar y uno sublunar. Por lo tanto, había dos seres que teníamos que interpretar de forma distinta. Estos nuevos pensadores creen que de hecho el mundo es uniforme, en el sentido que todo es afectado de forma igual por todas las leyes físicas o naturales. De esa forma podemos establecer leyes también que son universales, que pueden aplicar para todo el mundo. Esto cambia no solo la forma en que vamos a intentar acercarnos al mundo, sino el modelo mismo del mundo, pues antes de que naciera este pensamiento, el universo se interpretaba bajo un modelo conocido como organicista o mágico, un modelo basado en propósitos y en intenciones y fines universales, en la cual todo tenía un destino o estaba premeditado por algún tipo de ser o de espíritu o de Dios que así lo había definido. Estos pensadores del Renacimiento planteaban un modelo que interpretaba las cosas es como unas fuerzas que se encontraban aleatoriamente, unas coincidencias que podían ser estudiadas de forma matemática para poderlas determinar y poderlas de una u otra manera manejar. Esto, como ustedes ven, es un pensamiento mecánico o mecanicista, en el cual las cosas se encuentran solo al azar y podemos nosotros determinarlas, pero de forma matemática. Estos van a ser los pensadores que nosotros vemos acá, conocidos como la revolución científica, que van a principalmente reinterpretar el modelo de explicación del universo a partir de eso que estamos diciendo.
Anteriormente el modelo se conocía como ptolomeico y era un modelo geocéntrico basado en la Tierra como el punto de la mitad desde el cual nosotros podemos observar el resto de los astros girando alrededor. Estos nuevos pensadores van a través de este modelo matemático a estudiar el universo para determinar de verdad cuáles son sus leyes y cuál es su verdad, cuál es de verdad su espacio. Como sabemos, Copérnico va a ser la primera persona en postular el modelo heliocéntrico, un modelo que va a intentar explicar todos los movimientos celestes, pero desde el Sol como su centro. Pues como habíamos dicho, ya se había cambiado la idea de que el mundo fuera finito, se consideraba que era universal, por lo tanto no había un centro, pero se consideraba que la Tierra era desde lo cual el resto de los planetas giraban alrededor. Este modelo, como digo, cambió y se generó fue el modelo heliocéntrico, pero al cual nos vamos a referir mejor al final de este video, desde el cual vamos a explicar de verdad cuál fue la propuesta de Copérnico y el cambio que intentó explicar con aquello que ustedes ya recordarán llamado la revolución copernicana. Por ahora sigamos a lo que ustedes también reconocerán como, un segundo, esto es a partir de este nuevo modelo de ciencia se va a intentar explicar este conocimiento de dos maneras, como habíamos anticipado. La empirista, que decía que a partir de los sentidos y de las impresiones podíamos ascender a las leyes universales a través de la inducción, mientras que había otro modelo que pretendía explicar o demostrar que el conocimiento partía era de verdades universales innatas en la mente de los hombres, que todos compartíamos y desde las cuales todos podíamos partir para poder deducir cosas en el mundo, sobre todo verdades del tipo matemático, verdades de tipo geométrico, categorías básicas desde las cuales nosotros podemos resolver o organizar el resto del mundo. Eso sería pues el racionalismo, por supuesto. Aquí, como ustedes saben, vemos las dos líneas de pensamiento, los filósofos y pensadores más importantes, que como vemos, curiosamente nos van a comenzar la mayoría desde 1600. Como dijimos al principio, se considera en la filosofía que la modernidad comienza con la muerte de Giordano Bruno y de hecho con el nacimiento de René Descartes 5 años antes de hecho. Por lo tanto, la modernidad filosófica comienza desde el 1600, pero se preguntarán cuándo termina. Esto es ya un punto de debate. Muchos consideran que la modernidad termina con Immanuel Kant, con el fin del debate del empirismo y el racionalismo, pues la forma en la que Immanuel Kant le pone fin a este debate. Otros consideran que el fin de la filosofía moderna se da con Hegel, con el último gran estructura metafísica o modelo metafísico que pretende ser un modelo de conocimiento universal, y algunos otros incluso consideran que acaba con Marx y con Nietzsche, pues son aquellos que van a criticar y van a de una u otra manera de construir o van a analizar los valores y las propuestas que habían dejado los filósofos anteriores. Por lo tanto, se considera que es el verdadero fin de estas ideas. Con ustedes, como ya hemos hablado de Francis Bacon, de Thomas Hobbes, vamos a referirnos un poco a los filósofos que nos hacen falta, que están aquí en este esquema. René Descartes, también ya hablamos de él, dijimos que su pretensión es la de buscar una verdad universal, desde las cuales nosotros ya dijimos pueda deducir el resto de verdades. Como sabremos, esa verdad va a ser cogito ergo sum, pienso luego existo,
Eso es lo único de lo cual él nunca va a poder dudar, porque a pesar de que dude, hay algo que estará dudando, ¿verdad? Esto lo lleva a concluir que el mundo está compuesto de dos entes o de dos seres. Uno, un ser pensante que reconoce su pensamiento, mientras otro ser material, un ser extenso, del cual no somos completamente seguros, pero que interpretamos a través de la mente. Pero estas dos entidades dependen de otra mayor, que él afirmaba era Dios. Spinoza va a modificar este pensamiento porque va a decir que no hay dos seres o tres seres, sino que hay solo uno, y ese gran ser es Dios. Ese ser es el único ser verdadero, porque al ser las otras creaciones son solo emanaciones o cualidades de ese ser, son solo aspectos de ese ser que es superior. De esa forma, esta idea es lo que se va a conocer como el panteísmo, que todo es Dios, todo podemos interpretarlo como parte divino. Esto es interesante en la forma en cómo también él va a solucionar el problema de la libertad, pues Descartes consideraba que el hombre no era libre en el sentido de que su cuerpo pertenecía a la máquina, pero su mente, al no ser una sustancia extensa, sino un ser mental, un ser consciente, escapaba de estos límites y era libre. Solo la red consciente era libre. Spinoza considera que a pesar de que todos estamos limitados, reconocer las leyes de esa limitación nos hace libres, porque podemos movernos a través de ellas. De una u otra manera, reconocer esas limitaciones nos hace conscientes de poder movernos en ellas, y de una u otra manera nos hace libres de esa forma. Por el otro lado tenemos a los pensadores empiristas, de los cuales tenemos a Thomas Hobbes, del cual dijimos que nos vamos a referir en el siguiente video, y a George Berkeley, David Hume, que fueron los dos autores que explicamos en clase, del cual Berkeley dijimos que es un empirista, pero considera que todas las sensaciones o experiencias que el hombre tiene dependen de una conciencia que las percibe, y muy fácilmente esa conciencia podría estar como si estuviera dormida y pretender que todas las experiencias las está teniendo en ese momento. Por lo tanto, toda experiencia depende de un sujeto que las esté pensando, que la esté sintiendo. En ese sentido, todo lo que nosotros vemos tiene que también estar mantenido por otro sujeto que lo esté viendo, lo esté presenciando, que para Berkeley sería Dios. Dios sería en últimas aquel que estaría pensándonos a todos y mantendría la existencia de este mundo. Por otro lado, Berkeley llega a concluir a partir de sus bases empíricas un escepticismo. Dijimos cómo Thomas Hobbes había pretendido crear una nueva ciencia a partir de la inducción. Con David Hume ya se llega a un escepticismo, una duda absoluta de la capacidad de ese método para alcanzar la verdad. Pues David Hume dice que a partir de la experiencia de varios fenómenos independientes, nosotros nunca vamos a tener la certeza de una ley universal que de una u otra manera los abarque a todos. Habíamos colocado el ejemplo común de que si pronto percibimos que todos los días sale el sol, no podremos afirmar con seguridad o con certeza que el día de mañana también siga saliendo. Es curioso, por lo tanto, la forma en que el empirismo es fundado por Hobbes y la forma en la que de una u otra manera termina con David Hume. Pues David Hume va a ser el último gran, de una u otra manera, autor empirista. Después de eso va a venir Immanuel Kant, que va a modificar completamente esta discusión, como lo habíamos también enseñado en clase. Él no va a tomar partido por ninguno de los dos lados como tal, sino que va de una u otra manera a unir varias de las cosas y rechazar otras de las dos posiciones. Él, con su famosa afirmación que nosotros habíamos de una u otra manera simplificado para la clase, que decía: conceptos sin impresiones son vacíos y impresiones sin conceptos son ciegos.
lo que quiere decir que el pensamiento, sin de una u otra manera una referencia sensible o una percepción o de una u otra manera un contenido que nosotros podamos representar, pues es eso, es algo vacío que nosotros podríamos llenar de cualquier contenido. De otra manera, intuiciones sin el orden del concepto no podríamos organizarlas ni tener de una forma establecida de ellas. Nosotros solo percibimos pequeñas apariencias de los objetos, nosotros solo percibimos sus colores y ciertas cualidades de ellas mismas. Necesitamos de la mente para organizarlas y darles sentido, sin las cuales pues el mundo no sería nada, sería ciego, como diría él. Por lo tanto, la frase exacta es: pensamientos sin contenido son vacíos y las intuiciones sin conceptos son ciegos, siendo intuiciones y contenidos impresiones, mientras que pensamientos pues conceptos. De esta forma vemos que Immanuel Kant pretende, por lo tanto, crear un nuevo método para desarrollar filosofía que pretende tener tanto en cuenta los contenidos de la mente como aquello que también recibe del exterior, y él lo va a hacer en lo que él llama crítica trascendental o idealismo trascendental, que pretende demostrar cómo en el sujeto se tienen que mirar las categorías básicas desde las cuales él puede tener conocimiento para determinar los límites de este mismo. Y para entender mejor esta metodología o este modelo de filosofía, él hace de hecho referencia a algo que él llama la revolución copernicana. Es de hecho de una u otra manera lo que Copérnico hizo por la astronomía, lo que Kant quiere hacer pero en la filosofía. Pues Copérnico va a explicar los movimientos celestes a partir del movimiento de la Tierra misma y no a partir del movimiento de las cosas que parecen estar afuera de ella misma. Vamos a ver, por lo tanto, este video rápidamente para entender bien qué fue lo que hizo Copérnico. Como vemos, este es el modelo anterior, se conoce como el modelo ptolomeico, que intentaba explicar el movimiento particular de los planetas, también cuyo nombre de hecho significa los errantes, a través de las elipsis o de ciertas espirales que los planetas tenían que dar para explicar el fenómeno que ustedes pueden ver que ocurre en este lugar. Si ven, como desde el planeta Tierra vemos que los planetas parecen estar de una u otra manera yendo en una dirección y devolviéndose. Ahora vamos a ver cómo Copérnico explicaba este movimiento. Si ven que cambia de posición la Tierra con el Sol pasa a ser el centro del sistema, mientras que la Tierra comienza a dar giros alrededor de él. Vemos cómo al sobrepasar el planeta Tierra al planeta Marte, en contraste con su posición, él parece dar de una u otra manera un movimiento o un giro en el cielo. ¿Qué ocurre? Copérnico entonces estaba explicando un fenómeno que nosotros vemos en el exterior a partir de las condiciones que estaban impuestas en la Tierra o que para Kant serían las condiciones del sujeto. ¿Qué quiere decir? Que entonces deberíamos entender los fenómenos o la expresión de nuestra experiencia no como algo que solo ocurre directamente frente a nosotros, sino como algo que es dependiendo de las condiciones que el hombre coloca para que este mundo pueda aparecer. Toda realidad, por lo tanto, es intervenida por el hombre en cierto sentido, por sus condiciones subjetivas, por lo que Kant va a llamar sus categorías, las cuales él va a considerar dos esenciales como el tiempo y el espacio, pero es algo a lo cual nos vamos a referir después. Por ahora,
Con esto pues podemos ver claramente cuál es la relación que hay con la propuesta de Copérnico y la propuesta de Immanuel Kant en términos de lo que él intenta hacer con la filosofía. Él por lo tanto pretende es juzgar al sujeto desde fuera de sí mismo. Él por lo tanto en su método crítico cambia la posición representacionalista que se tenía antes de él. Antes se consideraba, como vemos, que todo tenía que ser una representación o tenía que estar de una u otra manera al frente del sujeto que lo estaba observando y que tenía que de una u otra manera hallar la verdad por medio de algo que coincide con ese objeto. Ahora vamos a ver que la verdad parte es de la crítica o de los límites de las condiciones que el sujeto le impone al mundo. Condiciones que pueden ser no solo las condiciones físicas, sino también las condiciones que se imponen en el espacio, en términos, digamos, de experimentos. Pues Kant también de una u otra manera intentaba ver cómo o de qué forma la ciencia se estaba desarrollando, por qué, digamos, había una física universal como era la de Newton, que ya en ese momento existía. Él intentaba, por lo tanto, argumentar lógicamente aquello que nosotros consideramos eran las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, pretendía de una u otra manera superar a Hume y al escepticismo que Hume tenía sobre la capacidad del hombre de generar estas leyes, a lo cual Kant se va a referir como verdades sintéticas a priori. Pero como dije, vamos a entender esto pues después. Con esto, muchachos, ya terminaríamos el primer capítulo del primer video de los dos que tenemos para entender los temas del primer periodo. Vamos también a encontrar un espacio para que ustedes puedan hacerme preguntas o si puedan decirme algún tipo de dudas que tengan con respecto a la clase y al video que acaban de ver. También para que yo les pueda pues presentar las notas que tenemos y la corrección de la actividad que ustedes me mandaron. Esto creo que sería todo. Muchas gracias de todas formas por ver el video. En el mismo correo también está la actividad que ustedes tienen que resolver. Son 2 preguntas. Muchas gracias otra vez por estar. Que espero estén muy bien. Cuídense mucho en esta cuarentena y utilicen el tiempo pues para cosas productivas, para leer o para pues crecer en general. Espero estén muy bien. Hasta luego.